Ahí está, en principio. Ok. Bueno, feliz sábado a todos. Es un gusto poder compartir una vez más este tema. Eh, el título para el tema que elegí, me gustaría pedir a Tania si podría eh, compartir la pantalla, así podemos ir avanzando. Lo hice con PowerPoint. Perfecto. Este es el título. Escrito está, pero ¿será suficiente? Y esa pregunta, ¿será suficiente? Es una invitación a que podamos reflexionar eh, si es todo lo que necesitamos para poder defender nuestra fe. Nosotros sabemos que la sola escritura y toda escritura, ¿cierto? Que era el lema de los protestantes, es sola la escritura y toda la escritura. Entonces nosotros de alguna manera como que heredamos eso y lo hicimos nuestro, ¿no? Adventista, ¿no? Escrito está. Y todo lo hacemos con un escrito. Sin embargo, hay algunas propuestas, si podés pasar la diapositiva, Tania, hay algunas propuestas para este estudio, que el primero es comprender que no somos los únicos que utilizamos el escrito está, ¿ok? El segundo punto que nos gustaría ver en esta mañana es ver una de las formas con la cual Satanás se apropia de esta herramienta, del escrito está. ¿Ok? Él lo ha utilizado durante la historia. Vamos a hacer un pequeño análisis. Puedes seguir, Dania, no hay problema. Vamos a hacer un pequeño análisis también acerca de un texto específico y vamos a ver cuáles son las implicaciones. Vamos a pasar vamos a analizar los cambios que se producen en la comprensión de ese texto. Entonces, no va a ser un estudio muy largo, pero tampoco exacto. Es decir, vamos a tratar de usar un tiempo, digamos, justo, ¿ok? No quiero extenderme mucho, pero es un tema importante y me gustaría poder explicarlo, digamos, y detenerme si hay alguna incomprensión. Vamos a una cita. La próxima cita, si alguien quisiera leer, ¿me quiere ayudar con eso? Yo puedo ayudarte. Yo leo Dale. cuando quieran. Dale. Adelante, hermano, lea. Bueno, los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terrenos mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador, con las palabras, escrito está. Satanás puede hoy citar las escrituras como en tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las escrituras. Gracias, hermano. ¿Se escuchó Es bien? muy fuerte esta cita. Sí, se escuchó bien. La verdad que esta cita me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo el estudio y lo estaba preparando, porque dice cómo se lo usó, ¿cierto?, para el espiritismo, y dice, lo volverá a hacer como en tiempos de Cristo. Y cuando, fíjense lo que Satanás logra cuando usa o cuando cita las Santas Escrituras. Dice, Satanás puede hoy citar las Santas Escrituras. ¿Y qué logra cuando cita las Santas Escrituras? Pervierte las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Entonces, lo primero que podemos entender en esta cita es que el escrito está, Satanás lo puede usar, puede citar la Biblia
puede pervertir la enseñanza de la Biblia. ¿Ok? Y es interesante que dice como en tiempos de Cristo. ¿De qué tiempo está hablando? ¿Cuándo Satanás lo hizo en tiempo de Cristo? Cuando lo quiso tentar. Exactamente. Vamos a la próxima diapositiva. Ahí se puede ver bien, ahí está la comparación. Si podemos dejar, si queremos, solo Mateo. Tania. Sí se puede, ahí está. Entonces, acá estamos viendo lo que pasó en el desierto, ¿ok? Y dijo, Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y acá vemos a Satanás usando lo mismo que Cristo usó en su primer lucha o su primer defensa contra Satanás. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y no te sostendrá para que no tropiece en piedra. Ahí al costado puse el texto del cual Satanás se hizo para citarlo. ¿Alguien quisiera leerlo? Leo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esteban, ya que leíste, ¿cuál es la diferencia que ves en los textos? Salta una parte, que es que te guarden en todos tus caminos, primero que nada. Bien. Y bueno, o sea, básicamente Perfecto. saca una parte de su contexto. Exactamente. Okay. Lo aplica, o sea, podemos decir que omitió una parte y lo aplicó en un contexto equivocado. Podríamos decir eso. ¿Ok? Exacto, Entonces, sí. entender que citar una parte del texto y no citar otra, ya podemos ver que hay, digamos, una herramienta que Satanás se está utilizando, porque incluso él lo que se saltea está en el medio de los dos. Porque si vemos en Mateo 4:6 dice, sus ángeles mandará cerca de ti y, es decir, agrega a otra parte sin decir lo que faltaba de lo que estaba citando. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vemos es Satanás omitiendo una parte y sacando fuera de su contexto. Y si nosotros vemos en lo que está pasando hoy, o lo que pasó, por ejemplo, con los esclavos, con los primeros, en la guerra civil, ¿cierto? Nosotros vemos personas aplicando a un contexto que no era el que estaba escrito y omitiendo otras partes de la Biblia que quizás podrían dar más luz acerca del tema. Pero lo principal es aplicar fuera de contexto. Vamos a ver un texto. La próxima diapositiva. Génesis 4:7. ¿Alguien quisiera leer? Leo, Dale. si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Perfecto. ¿Alguien quisiera leer la próxima cita? Es la misma, pero en otra versión. Sí, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Muchas gracias. Otra versión, ¿y alguien quisiera leerlo? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Creo que todos en algún momento escuchamos algún sermón acerca de este tema. Pero si nosotros vamos al escrito está, que como nosotros leemos recién,
acabamos de leer 3 versiones de un mismo texto. ¿Alguien se animaría a poner en sus palabras lo que está diciendo acá? Podríamos poner, Dios está hablando con Caín en un contexto donde él hizo una ofrenda que no fue aceptada por Dios, no fue aceptada por Dios. ¿Y qué Dios está diciendo acá? Leyendo esto, ¿qué Dios le está diciendo? Él ¿Alguien se anima? le está advirtiendo sobre el pecado que va a cometer. Y me gustó mucho la última versión donde dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Perfecto. ¿Alguien más Y quisiera...? esto tiene mucha relación con el estudio de la naturaleza del hombre. Perfecto. ¿Alguien más? Quisiera hacer como un pequeño análisis de lo que está escrito. Pues estamos viendo el escrito está, ¿cierto? Entonces, ¿qué está escrito? Por lo que entiendo... De elección. De las Bueno, temáticas. Justamente eso tengo... Ahí te doy la palabra, Mati. Eso tengo anotado en mi Biblia cuando hice el estudio hace años de este texto. Lo puse. Siempre la última decisión es para hacer lo bueno o lo malo. Entonces, habla de decisión, ¿cierto? Vemos lo que está escrito. Mati, ¿querías decir algo? sí, lo mismo. O sea, que o tú controlas el deseo o el deseo te domina. Bien. Ahora, si yo dijera que este texto no está hablando absolutamente nada de lo que acabamos de nombrar acá. Todas nuestras interpretaciones acerca de este escrito están equivocadas. ¿Qué me dirían? Que debo estudiar más. A mí me gustaría Exactamente, podríamos escuchar tu decir eso. explicación. Está bien. Yo creo que a mí no me sorprendería demasiado porque las 3 son interpretaciones de un texto, primero que nada en hebreo, de los cuales los traductores en sus distintas oportunidades intentaron darle el mejor significado que ellos entendían, de acuerdo a sus propios pensamientos, a su propia forma de pensar al respecto y sobre su contexto que ellos veían. Exactamente, gracias Esteban. ¿Saben? Primero, lo primero que podríamos notar acá es, en la versión Reina Valera 60, está hablando del deseo, está hablando de que él se puede enseñorear del pecado, y abajo, en la nueva versión internacional, ya aparece una fiera lista para atrapar, ¿cierto? Que está a la acecha. En la última ya habla de que ten cuidado porque el pecado está ansioso por controlarte, ya aparecen, ¿cierto? Que ya son interpretaciones. Vamos a ver un poco más a fondo este texto. Vamos a la próxima diapositiva. Bien, acá está en el original, ¿ok? Génesis 4:7. Para los que por ahí no saben, bien se lee, el hebreo se lee de arriba hacia abajo, pero de derecha a izquierda, a diferencia de nosotros que leemos de izquierda hacia derecha. Nosotros vemos, empieza allí en el código 9004, que es un punto de interrogación, y empieza, si acaso no haces bien, vas a ser levantado, y si no lo haces bien, apuerta el pecado yaciente. ¿Se pudo seguir eso? Sí, Sí. ¿Se entendió, no? Sí. Hermano, ¿puedes repetir? Disculpe. Que nosotros estamos leyendo de la derecha hacia la izquierda. Entonces empieza. Si acaso no haces bien,
serás levantado, y si no haces bien, apuerta el pecado yaciente. ¿Okay? Esto es una traducción literal de lo que está escrito. Vamos a analizar, hay un punto importante en este texto, que es lo que genera la complicación, que es la palabra jatag. Vamos a seguir en la próxima diapositiva. Ahí está, para los que quieren anotar, igual después yo puedo pasar el PowerPoint al grupo. Ahí está el código, arriba el Strong Hebreo 2403, la palabra jatá. Y fíjense que dice pecado, ¿cierto? Entonces tenemos en la imagen de abajo, en la imagen donde está el código en azul, está la palabra en hebreo, y que la palabra no es la misma que está ahí arriba, que es la raíz. ¿Ok? Abajo, esto es lo importante, la parte que dice abajo en amarillo, yo lo transcribí, ¿podemos pasar a la próxima diapositiva? Yo lo transcribí acá para que pueda quedar. Acá dice, un sustantivo, esa es la palabra pecado, ¿cierto? Un sustantivo femenino, singular y absoluto. ¿Ok? Lo importante acá, para entender, es que jatag es una palabra femenina. ¿Ok? Para no confundir o para que sea más fácil, en vez de pecado, vamos a usar transgresión. ¿Ok? También es femenino, la transgresión. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces, en hebreo, la palabra jatag es femenino. ¿Ok? Entonces, eso es el primer punto que me gustaría aclarar. Vamos a la próxima diapositiva. Acá sigue, ¿cierto? El pecado yaciente, o sea, el yaciente es como está ahí, está acampado, te está esperando, está puesto, establecido ahí, ¿ok? Sin embargo, lo que vamos a ver es, y dice, y para ti su deseo, ¿ok? Vamos a ver la palabra deseo. Vamos a la próxima diapositiva. La palabra deseo es teshuká. Y fíjense que está aclarado ahí, es un sustantivo femenino singular absoluto. Sin embargo, fíjense, dice tercera persona masculino singular. Fíjense que la palabra deseo está acompañado de un sufijo masculino. ¿Qué quiere decir eso? Si el pecado es una palabra femenina, el deseo de pecado debería ser femenino también, pero está acompañado de un sufijo masculino. No solo la palabra deseo, sino, vamos a la próxima diapositiva. La palabra mashal, que es dominio, por la que se usa cuando dice tú te enseñorearás de él, también es masculino. Entonces no dice, porque la palabra jatag, que vimos que es pecado o transgresión, es femenino. Pero los próximos, el deseo y el dominio, son masculinos. Entonces es como que si estuvieran diciendo, la transgresión está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Es decir, no coincide el sufijo que se usa para deseo y para dominio con la palabra pecado, que es femenino. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque es como si yo dijera, él está a la puerta. Él está a la puerta. Anda a hablar con ella. No tiene sentido, ¿cierto? No, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque es como que estás cambiando Y el es lo que sexo está pasando acá. a la persona. Exactamente. El sufijo
cambia de femenino, que debería ser un femenino, cambia a masculino. Entonces ya podemos tener la seguridad de que el deseo y el dominio no está hablando del pecado, incluso porque el pecado no tiene deseo. Entraríamos en una, ya sería como alegórico, ¿ok? No les voy a dejar solamente con eso, sino vamos a tratar de aclarar un poco el texto. ¿Hasta acá se entendió? Sí, entendí. Paso. Ya entendí. Yo no sé si entendí, o sea, yo creo que no entendí. Ok. Una Solamente pregunta, por ¿puedo? ahí para... Ahí, quizás la próxima diapositiva va a aclarar un poco. Vamos a la próxima. Estamos los terceros... Ahí está. Fíjense. La palabra pecado, que es hatá, es una palabra femenina. Para que nos quede más claro, usamos la palabra transgresión. ¿Ok? Entonces tenemos la transgresión. Sin embargo, el sufijo que se usa para dominio y para deseo, abajo, son masculinos. Entonces no pueden hacer referencia a una palabra femenina. ¿Se entendió? Eso querría decir que se no al pecado, sino a Caín. A ver si lo entiendo. Ahí vamos. Dios está hablando con Caín. ¿Ok? Ok. Y Dios como que dice, tú te enseñorearás de él. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la próxima diapositiva va a arrojar más luz todavía, para que podamos entender. La palabra hataj es una palabra que no se usa solamente para ofensa, sino que fíjense, dice ofensa, a veces pecaminosidad, su pena, ocasión, sacrificio, expiación. ¿Ok? Fíjense la palabra, sacrificación. Abajo dice culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar, pena. En el próximo estudio que vamos a hacer sobre este mismo tema, que está dividido en dos, vamos a ver un poco acerca del origen de estas dificultades, por decir así, y una de ellas es las distintas aplicaciones que tiene el hebreo, que es mucho más que el español, o el inglés, o el portugués, por ejemplo, ¿no? Una sola palabra puede significar muchas cosas. Cuando yo aprendí la palabra hatag, siempre aprendí como pecado, ofrenda por el pecado, y ahí cambia. Es decir, puede ser la transgresión o puede ser la ofrenda por transgresión. Entonces podríamos empezar a vislumbrar otra cosa. Podríamos empezar a hablar, a ver, si deseo y dominio no está hablando de pecado o transgresión porque no acompaña el sufijo masculino y femenino, tiene que estar hablando de otra cosa. Y lo que primero tenemos que hacer, y estábamos hablando recién del contexto, es cuál es el contexto que está hablando Dios con Caín y cuál es el masculino más cerca que tiene. El masculino más cerca que tiene en el contexto es Abel. Entonces, fíjese cómo va cambiando la situación. Para que se pueda entender un poco mejor, vamos a ver una mejor traducción a ese texto. ¿Dale? Vamos a poner en la próxima diapositiva. ¿Alguien quisiera leer? Yo Leo. leo. Va. Si quieres leer vos tranquila, no hay problema.
Bueno, leo yo entonces. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, la ofrenda por el pecado está a la puerta del jardín, y con todo esto, a ti será el deseo de tu hermano, y tú te enseñorearás de él. Perfecto. Fíjense que cómo cambió el texto, cómo el texto cobra otro sentido. En este contexto, Caín ya había hecho una ofrenda que fue rechazada por Dios. Dios ya había rechazado la ofrenda de Caín. Y entonces va y habla con Caín. Y dice, si hicieres bien, no serás enaltecido. Si no haces bien, ahí está la ofrenda. Usa la ofrenda por el pecado. Y dice a la puerta, y cualquiera que en una lectura superficial, nosotros podemos decir, ahí está el pecado a la puerta de tu corazón y está esperando para entrar, pero tú lo puedes dominar. Sin embargo, Dios está hablando de que hay una ofrenda esperando a Caín en la puerta del jardín. Es decir, si nosotros, hay muchos, digamos, muchas referencias acerca de esos ángeles que estaban cuidando la puerta del jardín. Y ahí podríamos, no puse la imagen acá, hasta lo había pensado, pero Dios siempre tuvo un santuario. Podríamos imaginarnos allí, ¿no? La puerta del jardín como donde empieza la presencia de Dios, ¿no? El santuario en sí, y fuera del jardín como el patio del santuario donde hacían los sacrificios, ¿cierto? Entonces, allí está la presencia de Dios en el jardín, y en el patio se hacen sacrificios. Entonces, Dios le está diciendo, si no haces bien, la ofrenda del pecado está a la puerta. Solo tenés que usarla. Y acá hablando, sí. Perdón, me parece como que es más bien una invitación de Dios a que si no hizo bien, entonces puede pedir perdón. Exactamente. Fíjese cómo cambia el sentido del texto con un análisis un poco más profundo. Y dice, con todo esto, a ti será el deseo de tu hermano y tú te enseñorearás de él. Es decir, cuando Adán dejara de ser la primogenitura de quien era de Caín. Entonces, él estaba allí al ¿cierto? Él iba dice, el deseo de tu hermano, el deseo de él, dice el texto original. A ti será su deseo masculino, el deseo de él, y tú te enseñorearás de él, también masculino. Entonces, cuando nosotros... Sí. A mí no me queda claro lo que es el deseo de tu hermano. Claro, es decir, es como una cuestión de Dios allí está poniendo orden, como una orden, por decir así, jerárquica, es decir, el deseo... ¿Quién es el mayor? Exactamente. ¿Quién es el mayor? ¿Quién está a la cabeza de la familia? Siempre habló, ¿cierto?, del primogénito, del primero. Entonces, él, una vez que ya deje de ser Adán y no esté más como patriarca, el primero era Caín. Y Dios le está explicando eso. Ahora, fíjense, primero cómo un estudio un poco más profundo clarificó el texto. ¿Ok? Espero que eso se haya entendido bien. Vamos a ver cómo Ellen White comenta esa parte que Dios le dijo y vamos a ver si coincide con lo que estamos proponiendo acá. Vamos a ver la próxima diapositiva. ¿Alguien quisiera leer? Si hicieres lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta
acechando. Tocaba a Caín escoger si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía los requerimientos de Dios, gozaría a su favor. Pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. Gracias. Fíjense que cuando Elena White comenta este texto, ella dice que ahí era un punto de elección de Caín. ¿Y qué tenía que elegir? Tenía que elegir si confiaba en los méritos de un Salvador prometido. Y en ese entonces, ¿qué era confiar en los méritos de un Salvador prometido? Confiar El en el sacrificio sacrificio. del corderito. Exactamente. La forma con la que vos demostraba que confiabas en ese sacrificio era haciéndolo. Entonces, si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía a los requerimientos de Dios, gozaría a su favor. Pero si persistía, es decir, el pecado ya estaba, él ya había pecado, él ya había ofrendado algo que fue rechazado por Dios. Por eso Nenema dice, pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. Fíjese que cuando Elena White comenta el texto, ella no habla de un pecado que está a la puerta del corazón de Caín, o que él podía frenar eso. No. Incluso porque esa interpretación o esa traducción implica que el pecado aún no había sido cometido, como que estaba a la puerta. Pero el contexto nos muestra que el pecado ya había sido cometido. Él ya había ofrendado algo que no fue aceptado por Dios. Por eso se acerca y dice, ahí está la ofrenda por el pecado, está en la puerta. Vas a ser enaltecido si lo haces, y el deseo de tu hermano será para ti, tú te enseñorearás de él. Vas a volver a ser el primogénito. Lo has perdido al pecar. ¿Cómo cambia? Diego, ¿puedo comentar algo? Sí. Cambia totalmente el sentido, porque cuando leíamos hoy el versículo era como una amenaza, era como algo para temer. Sin embargo, ahora que vemos esto, y Elena la tenía tan clara, en realidad lo que está diciendo Dios es ofreciendo misericordia y una segunda oportunidad, y cambia totalmente. Amén. Y da un alivio al corazón. Realmente Dios siempre nos ofrece oportunidades. Amén. Exactamente. O sea, nosotros empezamos a ver que, entre comillas, ¿no?, un simple escrito está, podríamos, les ahorré, digamos, tiempo, pero yo me leí casi todas las traducciones en español y en portugués que hay sobre ese texto y todas tienen el mismo sentido. Todas hablan sobre, como Miriam comentó, creo que fue Miriam, como esa amenaza, ¿cierto? Ahí está el pecado. Es como si Dios estuviera diciendo, ahí está el pecado, decidí qué vas a hacer con él. Es muy fuerte. Sin embargo, lo que Dios está diciendo es, pecaste. Estás destituido de mi gracia, pero ahí está el sacrificio. Hacete de él. Ahí está en la puerta, te está esperando, está acampado. La palabra original es como está yaciendo, está puesto ahí, está plantado ahí, te está esperando, por decir así, ¿cierto? Y el tema del deseo del hermano es como diciendo, te voy a devolver ese lugar, te voy a dar esa primogenitura otra vez. Con todo esto, para vos vas a hacer el deseo de tu hermano y tú te vas a señorear de él. Ahora, si alguien no entendió, por ahí podemos dejar para después que se corte. Espero que hasta acá se haya entendido bien. Esta porción del final de a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él,
¿le hace alusión a otra parte de las Escrituras? A la profecía que le dijo a Eva. Génesis 3:15. Perfecto. Vamos a la próxima diapositiva. 3:16 era el texto, si no me equivoco. Bien, ¿alguien quisiera leer? ¿Puede leer los dos? La primera es el texto, así como está en Génesis 3:16, y la segunda es nuestra propuesta de Génesis 4:7. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, la ofrenda por el pecado está a la puerta del jardín. Y con todo esto, a ti será su deseo el de tu hermano, y tú te enseñorearás de él. Gracias. Acá tenemos las dos veces donde este conjunto de palabras de a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, las dos veces que aparecen, es las únicas dos veces que aparece esa forma en el texto original, ¿cierto? En el hebreo. Ahora, fíjese qué interesante. Vamos a analizar un poquito, vamos a hacer una comparación de estos dos textos. Ponemos el siguiente. Génesis. ¿Era el plan original de Dios que sea así? Acá tenemos una sentencia para la mujer donde dice que el deseo de ella va a ser para su marido y él se enseñoreará de ti. Y no era el plan original. Y tampoco era el plan original que un hermano se enseñoree de otro, que sea cabeza de otro. Creo que no podríamos decir que era el plan original, ¿o sí? No, para nada. El propósito era que sean iguales ante Dios. Exactamente. Vamos a la próxima comparación. Fue una orden directa de Dios. Quien habló en Génesis 3:16 fue Dios. ¿Y quién habló en Génesis 4:7? También Dios. No podemos decir, sí, pero acá quien habló fue Dios. Vamos a la próxima. La parte de Génesis 3:16 fue para la primer pareja en el mundo. Y Génesis 4:7 fue para los primeros hermanos en el mundo. Es decir, yo puedo decir, sí, lo que Dios dijo es vigente para todas las parejas porque fue para la primer pareja en el mundo. Y entonces yo puedo decir, lo que Dios dijo a Caín y Abel, a Caín acerca de Abel, es válido para todos los hermanos porque fue para los primeros hermanos en el mundo. ¿Se va entendiendo a dónde estamos yendo? Sin embargo, vamos para la última. ¿Por qué? En el tema de la comparación podríamos seguir para largo, digamos, pero puse estas tres nomás. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué una sigue vigente y la otra no? Si los dos no eran el plan original, las dos fueron una orden directa de Dios, las dos fueron para el primer grupo, para la primera pareja, para el primer hermano. Hay una incoherencia, queridos, en aplicar, y acá estamos hablando ya de lo que hizo Satanás con Jesús. Yo cito una parte, pero no cito otra. Hago vigente una parte, pero la otra no, porque si yo tengo que seguir como está acá, yo como el primogénito, en mi caso yo soy primogénito por 2 minutos con mi hermano gemelo,
debería tener, el deseo de él sería para mí. Yo debería ser la cabeza, ¿cierto? Como primogénito de mis 4 hermanos. Y entonces debería seguir un papel de prominencia en mi familia. Y deberíamos vivir juntos, porque así hacían en ese entonces. Sin embargo, ¿por qué ya no sigue vigente eso? Pero qué fácil es decir que el otro sí sigue vigente. Qué fácil es decir, no, mirá lo que Dios dijo a Adán y Eva, que la mujer tiene que ser sumisa por una cuestión de orden. No es una cuestión de que uno vale más, todas las explicaciones que ya conocemos. Pero ¿por qué no aplicamos lo mismo para los hermanos? No sé si se va entendiendo cuál es el punto del escrito está y cuáles son las complicaciones que podemos tener al no hacer un estudio más profundo del texto. Porque primero el primer problema que estábamos teniendo con este texto era que nos estaba llevando al mundo, como decía Miriam, de la alegoría, de la amenaza, de Dios poniendo allí un punto. A ver, vos elegís. El segundo problema, cuando ya tenemos luz acerca de este texto, es, pero la estructura de un texto y la del otro es la misma. ¿Por qué uno sigue vigente y la otra ya no? No sé si alguien tiene si algo no quedó claro, algún aporte. Sería algo cultural, ¿no, Diego? Nada más. A ver. No tiene A mí me ninguna parece muy consistencia interesante. escritural. ¿Cómo? No es consistente. ¿Esteban? No, o sea, no hay una consistencia escritural, o sea, está basando en algo sin tener en cuenta su contexto, sin tener en cuenta también quién lo escribió, y que al ver otro ejemplo, otro principio, otro rasgo cultural de esa época, que si se anuló, te das cuenta claramente que no es consistente lo que se está haciendo, porque ambos son órdenes de Dios, en teoría, y uno se está respetando y el otro no. Entonces, yo creo que o aplicás las dos o no aplicás las dos. Sigue vigente en algunas culturas. En Oriente, por ejemplo, siempre el hermano mayor es el que maneja la herencia o que dirige a los hermanos. Y creo que es, como dijo Carolina, es muy cultural. Y bueno, en nuestra cultura occidental, lo de los hermanos, ya esto no tiene vigencia ni valor, pero del lado del sexismo sí, porque las normas, las reglas y los directores y las cabezas de las organizaciones siempre han sido hombres. Claro, igual, a lo que yo iba es que sí. no es orden, o sea, yo creo que en ambos casos Dios no está hablando de cuál es su plan, sino de acerca de lo que en el caso de Génesis 3 es lo que iba a pasar, y en el caso de Génesis 4 es cómo se entendía y cómo funcionaba culturalmente, digamos. No está hablando acerca de cómo, de cuál era su propósito original, de cuál era el plan. Entonces no tiene sentido o sea, es Dios hablando a nosotros a través de nuestras propias reglas, digamos. No está diciendo cuál era su propósito original. Entonces, si en ambos está hablando Dios y en ambos son principios dados por Él, no puedes decir aplico uno y no aplico el otro. Claro, porque el punto de que sea cultural, y está bueno ese aporte, es qué incoherencia, podríamos decir acá en Occidente, más en esta latitud, digamos, yo quiera aplicar o quiera decir que es vigente, aunque mi cultura, entre comillas, es decir, no es un ambiente donde, por ejemplo, el hermano sigue la herencia y demás, pero sí aplica lo otro. Es decir, quisiera que podamos notar es que cuando Dios nos permite tener luz acerca de Génesis 4:7, nos muestra la incoherencia de que siga vigente Génesis 3:16. Hay una incoherencia en querer aplicar algo para nuestras latitudes, por decir, digamos que sea algo de cultura. ¿Qué incoherencia es que traer aquello de aquella cultura para acá, pero no lo otro? Pero si los dos eran una orden directa de Dios, aunque obviamente no era el plan original,
y los dos estaban como quedando un norte, ¿cierto? Los primeros hermanos y la primera pareja, podríamos decir. Entonces, la incoherencia que tenemos en querer citar o querer poner un escrito está para una, pero no para el otro caso, ¿cierto? De los hermanos. ¿Se va entendiendo? Sí, buenísimo. Buenísimo, hermano. Excelente. Bueno, es como para que podamos reflexionar, podemos ver la diferencia que nos hizo entender un poco más este texto, la diferencia que nos hizo ir un poco al original y ver a la pregunta, ¿será suficiente? Yo creo que no es suficiente el escrito está, porque el escrito está sin un análisis, sin usar reglas hermenéuticas, sin usar el contexto, nos puede llevar por un camino equivocado, como ya ha pasado en la historia. Cuando nosotros vemos las líneas, vemos que muchas veces el escrito está así como fue en los tiempos de Cristo, que citaban a Moisés, fue para su perdición. Quizás hoy el citar solamente el escrito está como esto es pecado, dice la Biblia. Esta es la posición de la mujer, dice la Biblia. Quizás nos puede estar llevando, os puede estar llevando a muchas personas hacia un camino equivocado. Si les parece, vamos a hacer una oración y luego damos un tiempito si alguien quiere hacer una pregunta o alguna acotación. ¿Puede ser? Sí. Bueno, oramos. Santo y buen Padre, que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por lo que tú nos das. Agradecerte, Padre, por la luz que tú nos estás dando en este tiempo, que nos estás animando a encontrar aquellos textos que no son del todo claros y poder aplicar reglas de interpretación, reglas hermenéuticas, para entender más acerca de lo que tú estabas diciendo. Gracias por esta comprensión de este texto de Génesis 4:7. Gracias por tu misericordia, que siempre se extiende y ofrece el sacrificio a nosotros. Te pedimos para que podamos ser coherentes con nuestras interpretaciones, coherentes con nuestro cristianismo. Te pedimos humildemente, no merecemos nada, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.